Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, un versículo que si ha entrado en debate este versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pastor, ¿cómo una mujer puede estar sujeta a su marido? Pero fíjate algo, sujeta al marido como al Señor. No, pastor, yo me voy a sujetar a mi marido como a mí me parezca. La Biblia dice como al Señor. Y me está diciendo que la sujeción que yo tengo que tener a mi marido es la misma sujeción que yo tengo que tener a Cristo. Sí. Pero anteriormente dice la palabra, someteos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Pero anteriormente dice, sé lleno del Espíritu Santo. Y esto tiene mucho que ver. Porque esto va como un escalón, peldaño por peldaño. ¿Por qué? Porque si yo no soy lleno del Espíritu Santo, si yo no soy gobernado por la palabra de Dios, entonces muy difícilmente yo voy a poder entender de lo que es ser someterse unos a otros. Todo orden y todo principio que Dios estableció tiene que ver con someterse unos a otros en el temor de Dios. Nunca tiene que ver con una superioridad. No tiene que ver con que hay diferentes clases sociales. Que es más el hombre y menos la mujer. No es así. Porque Dios nunca estableció eso. Pero muchas veces la gente prefiere entender mal la palabra de Dios, prefiere interpretar mal la palabra de Dios. Imagínense que en el principio de los tiempos, los judíos, en sus oraciones, ellos decían algo así: Dios, te doy gracias por no ser gentil, por no ser esclavo y por no ser mujer. Imagínense. Esa era la oración de la gente de Dios, como considerando a la mujer como algo inferior. Pero nunca Dios dijo eso, porque Dios enseña que deben someterse unos a otros con el temor a Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sujetas a quién? A sus propios maridos. ¿Sujetas a todos los hombres? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de sujeción? ¿Cómo debo sujetarme? ¿Mi marido es inconverso? ¿Debo sujetarme igual? ¿Qué es lo que debo hacer? Y todas esas preguntas son las que vamos a ir contestando semana tras semana con todo lo que vamos a ir viendo con respecto a la familia. Dice, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En cuánto? ¿En todo, pastor? ¿Qué quiere decir en todo? ¿En actos inmorales también? No. Bueno, todas esas cosas son las que vamos a responder. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá es donde viene la palabra someteos unos a otros. Entonces me está diciendo que la mujer debe someterse al marido, pero el acto más grande de sometimiento, escuche bien esto, el acto más grande de sometimiento es que la mujer se someta al marido. No, el acto más grande de sometimiento es el marido someterse a la mujer. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una entrega. Así como Cristo se entregó. Dice la palabra, Cristo no vino a ser servido, sino que Él vino a servir.
Entonces, el sometimiento tiene que ver con un servicio, tiene que ver con una entrega, no tiene que ver con una toma de órdenes, no tiene que ver con una posición de mandato autoritativo, no, nada que ver. Yo quiero que mi esposa me obedezca. Y si mi esposa no me obedece, no cumple la palabra de Dios. No, mira. Hay muchas cosas que están sacadas de contexto. Hay muchas cosas que están mal enseñadas. Y dice así, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos pasajes son pasajes que abordan o están contenidos en todo lo que respecta a la familia, en todo lo que respecta al matrimonio, en todo lo que respecta al esposo, a la esposa, a los hijos. Entonces, cuando nosotros vemos acá hay un pasaje muy importante en toda esta enseñanza, que es el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Nosotros sabemos que toda familia, la familia en realidad es el plan y el diseño de Dios. No es un capricho del hombre. No proviene de las ideas del hombre, sino que provienen del plan y de la mente de Dios. Cuando Dios creó todo en Génesis capítulo 1, vio que todo lo que Él hacía era bueno. Presta atención a esto. Dice que cuando Dios creó la tierra, Dios dijo que era buena. Y cuando Dios creó las plantas, vio que era buena. Vio los animales, que era bueno. Vio la lumbrera y vio que era bueno. Pero en Génesis 2:18, al sexto día, Dios ve que hay algo que no era bueno. Y lo que vio que no era bueno es que Adán estaba solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y a partir de ahí Dios estableció la unión entre el hombre y la mujer en un vínculo tan estrecho y tan profundo que es un misterio extraordinario. Dios estableció la familia, hermano, desde el inicio Dios estableció la familia. La familia, como hablábamos al principio, la familia no tiene que ver principalmente, porque sí tiene que ver con el compañerismo, con la ayuda, sí tiene que ver con un montón de factores, pero principalmente la familia tiene que ver con reflejar el carácter de Dios. Cuando nosotros fuimos llamados, cuando nosotros fuimos salvados, ¿por qué Dios no nos lleva instantáneamente a su presencia? ¿Por qué? Porque Dios nos deja en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instrumento para la gloria de Dios. Para que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Para que nosotros vivamos los principios establecidos en la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No a las mujeres, a su mujer. ¿Y serán qué? Los dos serán una sola carne. Jesús citó este mismo versículo.
Nosotros lo podemos encontrar como Jesús, cuando citó este mismo versículo, lo que Jesús estaba afirmando es el ordenamiento de la familia y el plan divino de Dios para la civilización humana. Pero toda esta introducción tiene que ver con que Dios fue el que diseñó la familia. Dios fue el que planificó la familia. Dios fue el que estableció la familia. Pero hoy nosotros nos encontramos con un problema. Y es que la familia en sí, diseñada por Dios, establecida por Dios, está desapareciendo. No necesitamos ser muy sabios para darnos cuenta de esto. No necesitamos tener mucha inteligencia para darnos cuenta que la familia está en crisis. Para darnos cuenta que la familia está agonizando hoy en día. Están en terapia intensiva los matrimonios, los hogares. Y eso es increíble. Por eso durante todo este mes que pasó, el mes de diciembre, yo invertí todo ese mes a estudiar con respecto a la familia y con cosas muy profundas para poder entender profundamente el problema que está viviendo la sociedad. Hoy en día nosotros vivimos en una crisis familiar sin precedentes. La sociedad está abrazando ideas e ideologías individualistas, ideas destructivas que no hacen bien a la familia. Solamente lo único que hacen es producir la desunión y la destrucción de lo que Dios diseñó. Por eso nosotros debemos prestar atención a esto. Por eso no podemos faltar, por eso necesitamos venir, mi hermano. Si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos construir familias que honren a Dios. Y para eso debemos aprender lo que Dios dice. Dios no quiere sacrificio. Dios lo que quiere es que tú seas obediente al mandato de Dios y que tú lo apliques en tu vida. El divorcio hoy en día es una pandemia. El aborto es una plaga. El maltrato está por todos lados. Nosotros podemos ver que hoy en día las filosofías y las metodologías que las sociedades están usando tienen que ver con que el hombre cada día más sea feliz. En esta búsqueda egoísta, egocentrista, está tan centrado en la felicidad, en el sentirme bien, en el estar contento, que lo único que a mí me impide todo esto, que yo tenga mis logros, mis metas, mis éxitos, lo único que me lo impide es la familia, mis hijos, mi matrimonio, el gordo de mi esposo. Eso no es por vos, Diego. Eso es lo que hoy en día la sociedad te vende. Hoy en día la sociedad te está diciendo: sal del matrimonio, sal de la familia, tú tienes que ser libre, tú te mereces una vida mejor, la vida de la familia. Mira, hermano, hay libros escritos con respecto a la esclavitud de la familia. Que la familia esclaviza, que la familia es algo anticuado, que la familia se tiene que modernizar, que el diseño familiar tiene que cambiar. Hermano, hoy en día es algo que lo vemos en todos lados. Vemos cómo la tele, los medios de comunicación, las redes sociales se burlan de la familia. Ya la familia tipo ya no existe. Y cuando empecé este estudio, una de las cosas que hice fue comprarme un libro respecto a la familia y leer ese libro. Y me compré el libro del pastor John MacArthur, El diseño de Dios para la familia. Verá por qué le puse ese mismo título parecido. El libro de cierta forma inspiró muchas cosas en mí. El libro me enseñó grandes principios que estaban en la palabra, que quizás uno muchas veces pasa desapercibido. Pero algo que me interesó de este libro es, ¿sabe lo que es? Es el trasfondo histórico. Muchas veces la gente me dice: pastor, a usted le gusta mucho la historia, y yo quería ser profesor de historia.
A mí siempre me gustó la historia y es muy lindo realmente el trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos ver dónde estamos hoy por consecuencia de las cosas que han pasado en el pasado. Las cosas que la sociedad ha abrazado, el liberalismo, los derechos humanitarios, igualitarios, se fueron filtrando dentro de la familia a tal punto que hoy tenemos familias devastadas. Pero también muchos me dicen, pastor, usted es una persona que le gustan mucho las estadísticas. A mí me encantan las estadísticas. Tendría que haber sido un estadista. Me gustan las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos muestran un panorama general. Muchas veces nosotros estamos centrados tanto en nuestra propia vida, en nuestras propias cosas, que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y nosotros siempre somos ajenos a todo eso y decimos, a mí nunca me va a pasar. A mí esto no me va a afectar. ¿Estás seguro? A partir de la década del 60, todo esto empezó a tomar mucho más fuerza. Esto quiere decir que hace muchos años atrás, donde los medios de comunicación casi ni existían, la tele no existía, estas cosas no sucedían, pero hoy en día la expansión de los medios de comunicación, el alcance masivo, ha hecho que hoy en día nos encontremos con una mentalidad totalmente cambiada. Según estudios que he hecho e investigaciones que he hecho, hoy en día solo el 40% de los hogares, escuche, de todos los hogares, solamente el 40% de los hogares están formados por familias tipo papá, mamá e hijo. Solamente el 40%. Pero en el siglo pasado, fines del siglo XX, las cosas no eran así. Las familias estaban constituidas todas aproximadamente en un 93% de familias tipo papá, mamá, hijos. Hoy solamente el 40%. Eso nos está mostrando una estadística de que algo está cambiando, algo está desapareciendo. En estos últimos años el divorcio ha aumentado un 300% en solamente 30 años. Pastor, ¿eso es alarmante? ¿Quieres saber si no es alarmante? Según datos tomados de las páginas de acá de la Argentina, no del mundo, sino de acá de la Argentina, en la década del 80 solamente ocurrían algunos divorcios por día, solo algunos, unos 10, 12, 15 divorcios diarios. Increíble, ¿no? Pero en la década del 90 las cosas empezaron a cambiar. La década del 80, la década del 90, los números empezaron a subir. Hoy en día, en promedio, se dan aproximadamente 500 divorcios diarios. 500 divorcios diarios, escuche bien esto, 500 divorcios diarios. Hoy tenemos casi superando antes los matrimonios que la gente que se casaban eran abismales, miles, cientos por día, por años, y muy pocos divorcios. Hoy la tasa de divorcio está pareja con la tasa de matrimonios. Hoy se casan 3, se separan 3. Así que la tasa se fue igualando y se cree que en pocas décadas, tal vez en 1 o 2 décadas, 10 o 20 años, la tasa de divorcio va a ir aumentando y cada vez la tasa de matrimonio va a ir disminuyendo. Dicen, según especialistas, que está habiendo un crecimiento en el divorcio y una pérdida de nuevos matrimonios. El diseño de Dios está siendo destruido. El diseño de Dios está siendo afectado. La estructura social está golpeando a las familias, se está filtrando a las familias. ¿Y sabe qué? Lo más triste de todo esto es que los niños son afectados. Los niños son los más afectados de todo esto. La destrucción del hogar está dejando datos alarmantes. Escuche bien esto. La destrucción del hogar está dejando datos alarmantes. El 90%, y eso lo vamos a ver después con respecto a los niños, pero hay una estadística que quiero darles después cuando hablemos de los niños, pero en el siglo pasado, en 1900,
1910, 1920, el delito infantil, escuche, el delito infantil, no tengo bien la estadística, pero después se la voy a dar porque la tengo escrito en el estudio para los padres que están criando sus hijos. En esa estadística, en 1910, 1920, el delito infantil era solamente de 3 a 4 delitos. Y la gran mayoría de los delitos, 800, 900, 1000 delitos, eran todos mayores. En estos últimos 20 años pasó a haber más cantidad de delitos de niños que de adultos. Hoy estamos hablando de miles de delitos de niños y pocos delitos de adultos. Wow. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de algo, que algo está pasando. Algo está pasando dentro de las familias. El 90% de los presos que están en este momento en las cárceles provienen de hogares, de familias divididas, de padres divorciados. Los jóvenes que abandonan las escuelas, según estadísticas, el 75% de los jóvenes que dejan las escuelas proceden de hogares de padres separados. El 83% de los jóvenes que se inician en las drogas y en el alcohol, en el tabaco, vienen de hogares de padres separados. El 80% de los homosexuales provienen de padres separados. El 93% de las jóvenes que practican abortos provienen de padres separados y de la ausencia de padres. El femicidio tiene una tasa alarmante. Acá en la República Argentina muere una mujer cada 30 horas. Escuche esto. Muere una mujer cada 30 horas. El 70% de los femicidios provienen de esposos, de manos a través de esposos y de ex esposos. ¿Queremos parar los femicidios? ¿Qué tenemos que hacer? Arreglar el problema familiar. Provienen el 70% provienen los homicidios, los femicidios en manos de parejas y exparejas. Desde el 2015 al 2020 murieron 1.450 mujeres, dejando 1.527 niños sin padres. O porque el padre está preso o se quitó la vida y porque le quitó la vida a la madre. Así que encontramos 1.527 huérfanos en este momento. Pero ¿sabe qué? Hoy en día nosotros vemos estos números y decimos, qué increíble lo que está pasando. Pero ¿sabe qué? Nadie hizo nada cuando se empezó a atacar la familia. Nadie hizo nada cuando se empezaron a burlar de la familia. Cuando empezaron a denigrar la familia. Cuando empezamos a considerar que la familia no era importante. Cuando consideramos que es mucho mejor estar solteros, divorciados. ¿Qué ganancia tiene una familia? Hoy en día ver a una madre ama de casa es una burla, porque es una tonta, porque no se independiza, porque no es una mujer fuerte, porque no sale a ser una feminista que se levanta. Hoy ver a un padre que trabaja y lleva el sostén a su hogar es un tonto que está perdiendo su vida. En vez de disfrutarla, en vez de gastar su dinero en placeres, tener que estar criando niños, cambiando pañales y aguantando a una mujer histérica. Eso es lo que se cree. A medida que la sociedad continúa eliminando a la familia, lo que más triste de todo esto es que si la sociedad continúa eliminando la familia, lo que va a terminar pasando es que va a terminar desapareciendo la sociedad. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. ¿Y sabe qué? Es importante esto para el cristiano, muy importante. Es importante que el cristiano entienda lo que la Biblia enseña con la familia, con respecto a la familia, y lo pongamos en práctica.
No nos olvidemos que nosotros somos la luz del mundo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice: vosotros la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El cristiano es una luz que está iluminando, ¿qué? Que está iluminando las buenas obras de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros somos el ejemplo al mundo. Nosotros somos el ejemplo de una prueba poderosa de mostrar que Dios y su palabra son verdad y que los diseños de Dios son perfectos y que Dios no se equivoca. Pero nosotros como cristianos, mi hermano, no venimos a la iglesia a ser felices. La felicidad es una consecuencia en base a la obediencia. Nosotros no buscamos la felicidad. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. Nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. Y nuestros parámetros de felicidad son completamente diferentes a lo que es el mundo. Porque el mundo es feliz con todos esos principios que hablamos anteriormente. Pero eso no es felicidad, mi hermano. Nunca tu felicidad puede estar basada en el dolor y el sufrimiento de otras personas. Porque la palabra de Dios dice que el amor no es hacer nada indebido al otro. No es hacerle algo al otro que lo haga sufrir. Eso no es amor. Eso no es felicidad, mi hermano. Eso es egoísmo, eso es placer. Y por último, quiero cerrar con una frase del pastor John MacArthur, de su libro, este mismo libro que estoy leyendo, o que casi termino de leer. Y dice así: ¿cómo puedo tener un hogar feliz? ¿Cómo puedo transmitir principios y normas fuertes a mis hijos en un mundo torcido? Siguiendo el plan divino de Dios para la familia. No existen fórmulas mágicas, ni trucos, ni métodos o procedimientos. Todo se reduce a responder estas preguntas. Escuche bien esto. ¿Cómo puedo tener un hogar feliz? ¿Cómo puedo transmitir principios y normas fuertes a mis hijos en un mundo torcido? Siguiendo el plan divino de Dios para la familia. No existen fórmulas mágicas, ni trucos, ni métodos, ni procedimientos. Todo se reduce a responder esta pregunta. Es una pregunta que usted se tiene que responder en su interior. ¿Está comprometido con obedecer al Espíritu de Dios? ¿Estoy entregado al poder controlador de la palabra? ¿Estoy dispuesto a vivir una vida cristiana? Si está dispuesto a responder sí a esta pregunta, usted está destinado a disfrutar de una familia satisfactoria, realizada y que honre a Dios. Y me pareció muy importante. Porque la manera en que yo puedo tener una familia que honre a Dios es si yo estoy dispuesto a entregar mi vida a la obediencia del Espíritu y estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios, mi hermano. La familia no se trata de mí. No se trata de que la otra persona cumpla mis caprichos. No se trata de que la persona que vive conmigo haga lo que yo le digo y me satisfaga y me haga feliz. No, ese no es el camino del cristiano. El camino del cristiano es de entrega, de un amor ágape, de un amor que no busca lo suyo,
de un amor sacrificial, de un amor que se entrega de verdad por ver a la otra persona feliz. Hace un tiempo atrás escribí una frase del pastor Luis Méndez y la frase era así: amar al prójimo es hacerle la vida al otro más fácil mientras más me la complico yo. Y pensé mucho en esa frase. Amar al prójimo es hacerle la vida más fácil al otro, mientras más me la complico yo. Pero ese es el secreto, esa es la realidad, ese es el amor. Hermano, por eso cuando leímos el principio del pasaje de Efesios, realmente una familia se puede construir cuando nos entregamos por lleno a la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos llene con ella para vivir conforme al mandato de Dios. Amén.